Cuando tormentas azotan tu vida. Meditaciones en el Salmo 37. Nuestro séptimo capítulo dice, guarda su camino. Versículo 34. Escogimos para nuestra meditación estas palabras del Salmo 37. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará. Salmo 37, 34. La frase, guarda su camino, me hizo pensar en una visión que tuvo Juan Bunyan, y que después, al ser narrada en su libro como El progreso del peregrino, se volvió muy famoso este libro. En él hay muchos momentos de decisiones donde el personaje de la historia se equivocó y tomó un camino diferente al que debiera, y tuvo que sufrir las consecuencias de dejar el camino recto. Sin gracia, así se llamó el peregrino, por ir platicando y por ir pensando que había encontrado un camino más corto, no usó las piedras que estaban allí y cayó en las aguas turbias y malolientes del pantano de desesperación. Cristo nos dejó sus pisadas para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos, por no seguirlas, caen en los caminos del mundo y jamás pueden librarse de los pecados pasados? Aborrecer el ayer y amar el camino hacia la vida eterna es un paso difícil para muchos, pues no pueden renunciar totalmente al ayer. A poco rato, sin gracia, se encontró con un hombre bien vestido y platicaron sobre la pesada carga de pecados que estaba cargando. Este, llamado sabio según el mundo, le habló del camino de las buenas obras. Le dijo, pórtate bien y haz tu máximo esfuerzo para cumplir con los 10 mandamientos y te sentirás mejor. Ese fue su consejo. Pero a poco rato de seguir este camino, su carga se volvió más pesada y se encontró bajo unas rocas muy grandes,
que amenazaban con caer sobre él. Las buenas obras no sirven para aplacar la ira de Dios. En realidad, hacen la carga más grande, más real, pues nos damos cuenta que no podemos cumplirlas ante los ojos de Dios. Después de algunas experiencias y de confesar que Cristo podía borrar sus pecados y lo pidió que lo hiciera, y recibir el nombre de cristiano, se encontró en un lugar donde 2 leones parecían cerrarle el camino. Pero quien lo esperaba en el castillo donde sería hospedado, le dijo: no tengas miedo, nota bien, los leones están atados con cadenas pesadas y seguras. Si andas al centro del camino, no te harán daño alguno. Así lo hizo y llegó salvo al castillo. Leemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero necesitamos de fe para creer que no nos hará daño si seguimos el camino recto. En el castillo lo vistieron de armadura segura antes de encaminarlo hacia el valle, donde de seguro se encontraría con Apoleón. Cuando lo vio, quiso huir, pero se dio cuenta que su armadura no protegía sus espaldas. El camino era prepararse para una lucha frontal terrible. ¿Qué hacer cuando Satanás se presenta con múltiples argumentos para hacernos retroceder? Resistidlo es la orden, y la promesa es: Él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Así lo hizo Cristiano y salió victorioso. En otro momento de su peregrinar, se dio cuenta que salirse de ese camino muy angosto significaba caer en barrancos llenos de fieras. Por su seguridad, debía seguir con cautela, con los ojos puestos en el camino y empuñando la espada, que es la palabra de Dios, para que nada lo espantara. Dios nunca prometió un camino espacioso ni uno libre de peligros, pero sí nos dijo que Él nos cuidaría si ponemos en Él nuestros ojos, si sabemos usar la oración y si nos apoyamos en la palabra para ahuyentar el miedo y no dar un paso en falso. En sus jardanas, Cristiano se encontró con Fiel, otro peregrino hacia la ciudad celestial, e intercambiaron sus experiencias con otros que transitaban por el camino. Hablaron de lascivia, que les decía: diviértanse, gózanse de la vida, son jóvenes, luego te entregas a servir al Señor. Se encontraron con vergüenza, que les preguntó: ¿por qué siguen las instrucciones de la Biblia? A él le daba vergüenza ser diferente entre los del mundo. Y se dio cuenta que no era importante apartarse del mundo. Hablantín, hombre astuto de palabra, que entretenía a los viajeros para que se olvidaran de orar, de leer la Biblia, y para que estuvieran cerca de olvidarse también de Dios. Platicaron de otros caminantes más con quienes se encontraron. Conveniencia, quien les comentó que había alterado las Escrituras a su conveniencia y nada había pasado. Con Demas,
quien los invitó a explotar una mina de oro que había encontrado, y después de que fueran ricos, se entregaran a servir al Señor. Vana confianza, quien los invitó a seguir en un camino paralelo, mucho más cómodo y placentero. Así lo hicieron, pero acabaron, cristiano y fiel, en una mazmorra. Lección: cuida con quién platicas. Te pueden engañar y te saldrás del camino. Siguieron encontrando a más personajes, pero aprendieron su lección. Tenían que contrastar sus pláticas con lo que Dios decía en la Biblia, y deberían derribar sus argumentos con lo que estaba escrito en ella, para no caer en las trampas del enemigo y, por acertarlas como verdad, salirse del camino. Sin embargo, una vez creyeron en sus mentiras y por salirse del camino sufrieron dura disciplina de Dios, quien por medio de ella los llevó al arrepentimiento, a confesar su pecado y a retornar al camino que es Cristo. En resumen, estas experiencias de los viajeros nos señalan 3 peligros que enfrentaremos si nos salimos del camino recto marcado por Dios. Primero, jamás obtener el perdón de pecados que Dios ofrece al que se arrepiente, deja su ayer y acepta a Cristo como su único Señor y su Salvador. 2, perder el gozo de la salvación y no llegar como hijos de Dios que habían sido vencedores del enemigo. 3, caer en la dura disciplina de Dios, quien, porque ama a los que son sus hijos, tiene que hacerlos pasar por momentos difíciles para ser guiados al arrepentimiento. Hay una instrucción de Dios con 4 acciones importantes. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Jeremías 6:17. Paraos, ocupados en las muchas cosas, no se detienen a pensar y deciden a la ligera y se equivocan. Mirad, porque no se paran, no analizan, no razonan y no evalúan las alternativas y deciden mal. Preguntad, se sienten capaces de decidir por sí solos y no les interesa la oferta de Dios. Andad por él. Por falta de lo anterior, se equivocan y toman otro camino y no el que Cristo dejó marcado con sus pisadas. En otra parte de la Biblia leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El hombre ha diseñado múltiples caminos y ha aprendido a presentarlos con astucia y a ser convincente. Muchos caen en las trampas del enemigo y ya en la eternidad descubren que fue mentira. Pero ya tarde, lo que les prometieron o aseguraron no era verdad. Dichoso aquel que lo descubre a tiempo y retoma el buen camino, que sí lo lleva a la vida eterna.
También la Biblia asegura que el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, y eso es el hoy que vivimos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Estos son los que, escuchando a voces que casi pudieran ser la voz de Dios, pues tal es la perfección de su falsificación por el enemigo de las almas, serán engañados y tomarán caminos alternos, más cómodos, de menor exigencia, pero cuyo destino es la muerte eterna. Necesitaremos de más pericia en la identificación de lo que es falso. Volvamos a las palabras con las que iniciamos. Espera en Jehová y guarda su camino. Salmo 37, 34. Que nos hablan de dos cualidades de quien espera la ayuda de Dios en sus problemas: paciencia, fidelidad. Por no tener la primera, muchos eligen atajos y al principio parece que los llevarán al camino de la vida, pero no es así. Otros eligen salirse un poco de él para divertirse y cumplir sus caprichos, pero pierden el camino a la eternidad. Por no tener paciencia y fidelidad, se pierden de las bendiciones de Dios. O cuando claman a Él, el pecado ha roto la comunicación y Dios no los escucha. Dos razones del por qué Dios no viene a tu auxilio cuando las tormentas azotan tu vida. ¿En qué camino estás cuando clamas a Dios por ayuda? ¿En el de buenas obras? ¿En el de la conveniencia? ¿En el de la vana confianza? ¿O estás ocupado en diversiones, almacenando dinero y tratando de imitar al mundo porque te da vergüenza mostrar las virtudes de Cristo? Tenlo por seguro que si esto es así, hay una barrera entre ti y Dios, y tu plegaria no será atendida. En muchos casos, Dios permite que las tormentas azoten tu vida para llevarte al arrepentimiento. La siguiente verdad lo afirma: porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10. También las puede permitir para probar tu fe. Es decir, para que ya no confíes en tus habilidades, sino en su poder. Así le sucedió a Pedro al querer andar sobre las aguas, quien, aunque sabía nadar, tuvo que clamar: Señor, sálvame. El Señor dijo esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En otras más, permite las pruebas porque desea perfeccionarte. Nuevamente veamos lo que la Biblia dice: mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Por eso, necesitamos de paciencia para esperar hasta el resultado final. El hierro
es purificado por fuego y en el yunque. Así somos probados también nosotros. Cuando atormentes azoten tu vida, primero examina el camino donde andes, para que sepas por qué las permitió Dios. Regresa al camino y espera pacientemente en él hasta que veas el resultado final y te goces de haber pasado por la prueba con la ayuda de Dios y con su bendición. Recuerda el proceso por el que tiene que pasar un diamante para llegar a ser una joya de valor. Lo vimos en la lección 5. Oremos. Dios nuestro, cuando pensamos en las tormentas que azotan nuestra vida, llévanos a recordar que siempre llegan con tu permiso. Nunca nos mandas algo que no has visto antes, si lo podemos soportar. Por tanto, danos esa fe, danos esa confianza, que en esas tormentas tienes un propósito para nuestra vida y ayúdanos a buscarlas. Sea arrepentimiento, sea regresar al camino que se ha perdido, sea capacitación para servirte mejor. Llévanos a agradecer a esas tormentas por las lecciones que aprenderemos de ti al triunfar sobre ellas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.